Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, cómo conseguir llegar, obtener las 4000 horas de visualización para poder monetizar nuestro canal de YouTube. Les voy a dar 5 o 6 tips o consejos para que puedan llegar a esas tan ansiadas 4000 horas, ¿sí? Y puedan monetizar. Bueno, vamos al grano, si no quiero aburrirlos. El primer consejo que les doy, el último es mi preferido, bueno, porque es el que más me ayudó a mí a conseguir las 4000 horas. Bueno, el primero es: hagan videos más largos. No hagan videos así cortitos, fáciles. Que hagan videos más trabajados si quieren conseguir las 4000 horas. Por ejemplo, miren, hacer videos completos o que toquen un tema más completo, más en profundidad, no sé si me explico. Por ejemplo, miren, este que hice yo sobre cómo conseguir 100 suscriptores en YouTube. En ese video tuve que explicar muchas cosas, por eso dura muchos minutos. En cambio, con uno cortito, no traten de hacerlo largo, como ser en por ejemplo, en mi caso, cómo poner YouTube en ventana flotante en PC. Es una cosa fácil de hacer, así que no voy a estar ahí 5 o 6 minutos hablando cosas que no tengan nada que ver con el video para que el video sea más largo y la gente lo vea más minutos y así yo consiga más horas. No, porque la gente se va. Por ejemplo, si yo ahora les digo a ustedes: saben que esta tarde me encontré un perrito en la calle, después apareció el dueño y lo devolví. Eso no les va a importar a ustedes y se van a ir, ¿sí? Hagan videos largos, pero que tengan que ver, mejor dicho, con la temática, no se vayan del tema. Y para eso hay que trabajar, hay que pensar, ya lo dije varias veces, hay que usar la cabeza. Con los videos largos se consiguen muchos minutos, muchas horas, ¿sí? Bueno, el segundo consejo, el segundo punto, el segundo tip es, bueno, los podcasts. En el caso de que graben podcast, los suben a su canal, sea del tema que sea, una charla con alguien. Si están en algunas otras plataformas subiendo podcast, también los pueden subir a YouTube o extraer fragmentos de esos podcasts. Eso también ayuda bastante. Bueno, el tercer punto. Esto es algo que también ayuda, pero depende de la temática del canal. Yo en mi caso, si me hubiesen faltado las horas para poder monetizar, habría hecho esta clase de videos. ¿Cuáles? Los videos de música relajante, música para dormir, música para estudiar, música para meditar. Esos videos la gente los busca. Por ejemplo, miren aquí, a ver, música para, ahí tienen, dormir bebés, estudiar, hacer ejercicio, relajar la mente y el alma. Se dan cuenta, y tienen que aplicar el SEO para poder posicionar esos videos. ¿Qué es el SEO y cómo posicionar un video? Eso ya lo expliqué en otro video que se los voy a estar dejando aquí en las tarjetas y también en la descripción de este mismo video. No les he pedido que se suscriban. Si quieren aprender muchas cosas más sobre estos temas, suscríbanse, ¿sí? Y vean esta lista de reproducción, que también la van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado también. Como les decía, esta clase de videos ayudan a conseguir muchas horas. A ver, música para dormir. Entremos al primer resultado. Este es una transmisión en directo. Miren, una hora. No, sí, una hora. 11 horas, miren. 7 horas. Eso pueden hacer ustedes. Pueden, por ejemplo, irse al mar si viven cerca del mar, o irse al campo y grabar ahí con el celular el sonido de las olas, el canto de las aves, el río, pero no vayan a grabar 7 horas, ¿no? Qué sé yo, graban media hora y después van copiando y pegando esas partes
cuando van editando el video. Para dormir hay un truquito, o truquito no sé, pero he visto que hay gente que lo hace. La opción alarma, hay videos que son para dormir, música para dormir, y tienen una alarma, ya sea a las 6 horas o a las 8 horas del video, empieza a sonar la alarma fuerte en el video, y eso hace que la persona se despierte. ¿Ven? Eso tendría que usar yo, ver esos videos. Hagan eso, esto ayuda mucho a conseguir horas, porque son videos largos. Música para dormir, lluvia, miren, pueden grabar el ruido de la lluvia. Música para estudiar, para entrenar, para bailar, para relajarse, para jugar Free Fire, miren, hasta eso tienen. Bueno, vamos al cuarto creo, ¿no? A ver, sí. El cuarto punto, el cuarto consejo: las transmisiones en vivo o emisiones en directo. Hagan transmisiones en vivo, emitan en directo. Si les faltan horas para llegar a los 4000, ayuda mucho. Ya sea, bueno, si en su transmisión solo hay 4 personas, 5 personas o 10 personas, suma. Si la transmisión es de 1 hora, 1 hora y media, o por qué no 45 minutos, un poquito menos, ayuda. Y eso después la gente lo sigue viendo, no es que solo se transmite en vivo y ya no se ve más, no, eso queda en nuestro canal de YouTube. Yo eso les recomiendo mucho a la gente que transmita en directo, para poder conseguir muchas horas. Bueno, el quinto, los videos tendencia. Eso busca mucho la gente, los temas del momento. Por ejemplo, el divorcio de una pareja de Hollywood, que sea tendencia, o por qué no el deporte, los premios Oscar, los festivales, ¿vieron? Eso pueden subir, pero tienen que hacerlo ahí al instante. ¿Y cómo podemos hacer para saber los temas del momento? Para eso está esto, miren, Google Trends. Escriben Google Trends en el buscador y entran a esta página para saber de qué se está hablando en el mundo. Aquí pueden buscar, miren, yo voy a escribir, a ver, sí. Diputados FMI. Es un tema del momento aquí en Argentina a la hora de hacer este video. A ver, miren, 28 de noviembre a 4 de diciembre de 2021, nada, y miren cómo subió aquí, porque ahora es tema del momento. Yo podría hacer un video hablando sobre esto, explicando algo para la gente que no entiende bien, y voy a conseguir muchas visitas y a la vez tiempo de visualización. Hagan eso también, videos tendencia. Lo malo de esto es que después de, qué sé yo, algunos días, varios días, ya no los ve la gente, pero ayuda en ese instante, ¿sí? Y el último punto que a mí me ayudó mucho, es lo más sencillo que hay: las listas de reproducción. ¿Por qué? Porque la gente termina de ver un video nuestro y pasa a ver el otro. Aquí tengo mis listas. Las listas de reproducción tienen que ser obviamente con una serie de videos que traten del mismo tema. En mi caso, la que mejor me va, la lista que mejor funciona, que viene funcionando, es... ¿a dónde está? A ver. Es esta, sobre cómo personalizar YouTube. Porque hay gente que está empezando su canal y no sabe bien manejar YouTube, las funciones que tiene y todo eso, y descubre un video mío. Yo recomiendo las listas de reproducción en mis videos, en las descripciones, en los comentarios, en las tarjetas, en las pantallas finales, y la gente sabe que va a aprender más cosas, y ahí de un video se queda a ver el otro y el otro y el otro, y así van sumando los minutos, las horas. Hagan listas de reproducción con series de videos que traten del mismo tema. Puede ser con series de capítulos que hay que ver la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, o en mi caso como estos, que son varios videos sobre cómo personalizar YouTube.
No sé si me estaré olvidando de algo. Dentro de poco les enseñaré un truco muy bueno con las listas de reproducción, así que ya saben, se suscriben y activan la campanita, dejan su like, comenten qué tal les pareció el video, si entendieron, si me expliqué, ok. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la próxima. Chao.